Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos en la tercera fecha del ciclo que se llama Discusión 7 tardes, con María Pía López y Ana Longoni. Van a conversar sobre arte, política y feminismos en la tarde de hoy. Estamos grabando la conversación, así que después también vamos a abrir a preguntas para que podamos interactuar entre todos. Paso a presentar a Ana Longoni. Es escritora, investigadora del CONICET y profesora en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades. Sus investigaciones se centran en los cruces entre arte y política en Argentina y América Latina desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Entre sus libros mencionaré Delitela Tucumán Arde en el 2000, en colaboración con Mariano Messmann, Traiciones en el 2007, El Siluetazo en el 2008, en colaboración con Gustavo Brusone, Vanguardia y Revolución en el 2014 y Tercer Oído en el 2022. Entre otros. Acaba de aparecer Parir, Partir, su último libro, que hoy nos trajo, por suerte, que reúne 8 relatos sobre estos tiempos pandémicos. Impulsa desde su fundación en 2007 la Red Conceptualismos del Sur, desde donde promovió proyectos colectivos como Perder la Forma Humana, 2012-2014, y Giro Gráfico, como En el Muro La Hiedra, que se inauguró este año en el Museo de Reina Sofía y que luego se va al MUAC en el DF de México. 2 obras de teatro de su autoría se estrenaron en Buenos Aires, La Chira en el 2003 y Árboles en el 2006. Entre 2018 y 2021 fue directora de actividades públicas del Museo de Reina Sofía. Y hoy está aquí con nosotras y nosotres. Muchas gracias, Ana, por estar. María Pía López es socióloga y doctora en Ciencias Sociales. Fue editora de revistas de crítica cultural y política como El Ojo Mocho y La Escena Contemporánea. Algunos de sus libros de ensayo están vinculados a la historia intelectual latinoamericana, entre ellos pueden mencionarse Hacia la vida intensa, una historia de la sensibilidad vitalista y Yo ya no. Horacio González, El don de la amistad. Su primer libro de ensayo fue Mutantes, trazos sobre el cuerpo, en el que analiza la relación entre cuerpo y poder. El último es Quipu, que también lo tenemos por acá. Vamos a charlar. Nudos para una narración feminista, de Editorial M, 2021. Entre 2010 y 2015 escribió 4 novelas. No tengo tiempo, Habla Clara, Teatro de Operaciones y Mis 11. La primera de ellas, No tengo tiempo, está actualmente en escena como obra de teatro en el extranjero, los domingos a las 6, ¿no? Dirigió desde su inicio el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional Hasta 2021 fue secretaria de Cultura y Medios de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Participó de la fundación de los colectivos Carta Abierta y Ni Una Menos. Es profesora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Avellaneda. Gracias, Pía. Lo primero que acordamos en conversar también es por qué hicimos el corrimiento de discusión hacia una conversada amistad. Esta es la tercera fecha del ciclo que lleva por nombre una publicación de Jorge Luis Borges. Y bueno, invitarlas a que nos cuenten por qué la propuesta de corrernos de la discusión y del debate hacia una conversación amistosa. ¿Pía? Bueno, muchas gracias, Jime, gracias Ezequiel, gracias a los compañeros del Borges y muchas gracias, Ana, por estar acá empezando esta conversación. Por varias razones, a mí me parecía lindo o interesante salir de la imagen de la discusión. En general, las discusiones se dan para ganar o perder. Las discusiones implican un posicionamiento, implican una defensa de un lugar en el que una persona está posicionada y argumenta en favor de ese posicionamiento. Me parece que hay otro modo de pensar, que es la idea de una conversación, donde en la conversación el carácter dialógico permite otra situación, que es menos atrincherarse a la defensiva, que
poder considerar que la interpelación de la otra persona a hacernos pensar otra cosa, ¿no? Y que el pasaje, la discusión a la conversación, es también el pasaje a una cierta hospitalidad al argumento ajeno y al aprovechar lo que esté pensando la otra persona para ir hacia algún lado, ¿no? Y ahí quería traer una imagen para pasarle, dos cositas antes de pasarle la palabra a Ana. Una que me parece que tiene que ver también con la muestra que nos está rodeando en este momento esta sala, que es la muestra sobre Borges, que se llama Confabulaciones, donde se trata de pensar al Borges también, no tanto como el autor consagrado internacionalmente, es decir, se piensa el Borges anterior a eso, sino pensar al Borges en las redes, pensar al Borges en el laboratorio de las revistas culturales, de los actos de conspiración con otras y otros, en los cuales fue amasando un modo de pensar también la literatura, un modo de pensar la lengua. Y entonces cuando pensamos el nombre propio, lo pensamos sobre ese fondo del impropio, ¿no? Y pensamos el nombre propio de Borges sobre ese fondo de algo que no le pertenece y a la vez le pertenece, porque lo que le pertenece es el haber sido parte agitador y constructor de esas dimensiones que son dimensiones de lo grupal, de lo colectivo y de la grupalidad. Un poco en ese sentido también queríamos que esta conversación esté en sintonía con ese otro, con la idea de confabulación como modo de habitar. Y la otra imagen que quería traer en este comienzo es una imagen de una socióloga boliviana, que es Silvia Rivera Cusicanqui, donde ella plantea una diferencia que a mí me interesa mucho, que es entre cómo pensar una idea de territorio, ¿no? Y ella dice, hay un modo masculino, más tradicional de pensar los territorios, la identidad como territorio, que implica pensar que algo se puede delimitar, se puede amojonar y que se puede defender, ¿no? Y ella dice, contra ese modo de pensar las organizaciones como territorios defendibles, está un modo también tradicional femenino de pensarlo, que es pensar las identidades como tejidos. Y pensar las identidades como tejidos es pensar también las identidades como construidas por una trama que es una trama de creación, de hilado, de composición de colores diversos, de asimilación de la heterogeneidad, ¿no? de composición dentro de la heterogeneidad, y al mismo tiempo que implica lógicas. Ella lo piensa como la identidad desde una perspectiva femenina y feminista, como un modo, va a decir, también de creación común y de reciprocidad, ¿no? Esa es la última, por eso quería traer esta imagen de Silvia, para pensar por qué la diferencia entre discusión y conversación, o conversación amistosa, implica también incluir esto, que es la dimensión de lo recíproco, de la reciprocidad, no sé, cuando estábamos preparando esto, a mí me vino bien la fecha para releer cosas de Ana, para pensar en relación a la obra de Ana, y también pensar eso de qué hacemos con nuestros contemporáneos y nuestras contemporáneas, cómo habitamos el mundo con ellos y qué hacemos con lo que están produciendo, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Por un lado, agradecer mucho la ocasión, porque con Pía somos amigas hace muchos años, más de 20, y hemos podido conversar muchas veces, pero por lo menos yo no recuerdo ninguna ocasión en que hayamos conversado públicamente. O sea, es la primera vez que lo hacemos, y es muy lindo ese tránsito, ese prepararnos para, ¿no? Porque siempre fue una cosa más improvisada y del momento del intercambio, del leernos, del escucharnos mucho, pero nunca se había dado así que lo celebro mucho, porque es alguien que admiro y que leo con fruición y con muchas ganas, ¿no? Con mucho deseo de atenderla. Y bueno, y quería justamente contestar la pregunta leyéndola a ella en este precioso quipu. Empieza diciendo: la amistad política, tratarnos con dulzura, amorosamente, sin esquivar la conflictividad y la querella, construir los escenarios y ademanes del conflicto. No hay política sin conflicto, salvo que se nombre así a la acción dentro de un campo definido a partir del homogéneo. Hice mía una frase de Emma Thurmer: el reto es la coalición. Y me encanta esa idea de pensar en coaliciones, en urdimbres, en tejidos, en aprender a partir de la escucha. Y ahí quería retomar
como dos imágenes que me vienen de artistas que también admiro mucho de los años 60. Uno es Jacobi, que siempre dice que el género que más le gusta es el de la conversación, es decir, el de pensar con otro, en ese acto de dejarse llevar a un lugar inesperado, no a partir de un guión, sino a partir de lo que se va tejiendo de a dos, ¿no? En ese ida y vuelta. Mucho más que cualquier otro género, ¿no? Y el otro es Carreira, Ricardo Carreira, a quien no llegué a conocer personalmente, pero sobre el que investigué mucho y escribí también, que en una conversación con su viuda me dijo que Ricardo siempre decía que las mejores obras suyas no las había hecho él, sino sus amigos. Y me encanta esa idea pensando en lo de Borges que decías recién, ¿no? La idea de esas comunidades, de esas cofradías, de ese fluir donde las ideas no tienen dueño, no tienen autor, sino que están allí disponibles para que cualquiera las realice, ¿no? Y en ese intercambio tan de los 60, ¿no? Las ideas que pudo haber formulado Carreira muchas veces las concretaron otros, ¿no? Y eso también es un modo de la amistad, me parece. No, o sea, en otra lógica se podría pensar como plagio, competencia, deslealtad, y más bien creo que justamente él lo pensaba como esa disponibilidad que es tan linda en el hacer juntos, ¿no? Pusiste la palabra amistad en eso y quería contar algo que no sé si lo charlé con vos, Ana, pero tuvimos algo público juntas en el 22 de junio del año pasado, que fue una presentación, pero en Zoom, porque estábamos en pandemia, de un libro que hizo Ana con Ileana Diegues, que se llama Incitaciones Transfeministas, que es un libro extraordinario y precioso para pensar el arte contemporáneo en relación a los feminismos, pero me acuerdo muy bien de la fecha, porque ese día murió un amigo nuestro, amigo de Ezequiel, mío y de muchas personas, que es Horacio González. Y me acuerdo porque la escena fue así. Yo había estado en la casa de Horacio, que estaba internado con su compañera, esperando el parte médico. Me fui corriendo para entrar al Zoom y charlar con ustedes sobre el libro. Y cuando estábamos terminando el Zoom, vi que todos los teléfonos de la casa, fijo y celular, estaban sonando, y supe, antes de atenderlos, que era lo que había pasado. Pero traigo el nombre, esa escena, que es una escena de donde está el duelo, está el dolor, pero también está ese momento extraordinario donde los nombres se cruzan, ¿no? Y donde las capas de las personas aparecen y circulan. Y dentro de ese libro tan hermoso que compilaron Ileana y Ana, se presta mucha atención a una obra que a mí siempre me conmueve mucho en este sentido, que es la obra de Mariela Scafati. La hemos charlado, que es Ni verdaderas ni falsas, que si no la tienen presente, esa performance se puede ver en redes, y que me interesa mucho para pensar en la frase que vos leíste recién de Emma Teumer, del reto es la coalición, porque es la pregunta: ¿cómo se produce una alianza? ¿Cómo se produce una coalición? ¿Cómo se vinculan? Porque para que haya coalición tiene que haber cosas heterogéneas, incluso con perspectivas diversas. ¿Cómo se produce eso? Bueno, Mariela hace algo que es muy, muy interesante, que es una obra en la que ella se va poniendo remeras, una remera arriba de la otra. Cada remera tiene una inscripción, que es una inscripción surgida o del taller popular de serigrafía o del taller de serigrafistas queer, y cada una de esas frases fue construida en una escena, en vínculo con otra organización militante, con otro grupo de activismo, o en el contexto de una lucha. Entonces pueden ser contradictorias esas frases, pero esas remeras se van poniendo una arriba como si el cuerpo fuera un palimpsesto, ¿no? Y ese cuerpo palimpsesto estuviera produciendo una historización respecto de lo que se puede pensar. Bueno, ese es un modo de pensar la política, me parece, no pensar que esas frases tienen algo contradictorio entre sí, sino que cada una de esas frases son nudos de un campo de alianzas.
Y esos nudos en un campo de alianzas van construyendo eso, por eso no importa de dónde surgió, si la frase, quién la inventó, que si serigrafistas la tomó de otro colectivo o no. Lo que importa es que todas pueden ser puestas en ese cuerpo. Entonces, quería pensar esa frase de Teumer con la obra de Mariela y también con la idea de Horacio, por eso traía esa escena anterior, que es esa idea de que una conversación se puede producir porque todos habitamos conciencias contradictorias y sensibilidades contradictorias. Entonces, cuando polemizamos, cuando discutimos, etcétera, también tenemos que reconocer que la otra, el otro, abriga una contradicción. Y entonces conversamos con ese otro plano de su contradicción, ¿no? Y eso a mí me parecía, quería pensar esas intervenciones diferentes de personas muy diferentes para considerar esta idea de amistad como amistad conflictiva, ¿no? Bueno, vuelvo sobre la obra de Mariela, que hace poquito en la inauguración de Girográfico, el proyecto colectivo en el que estuve trabajando los últimos 6 años con otras 30 personas y que acaba de inaugurar en Madrid y luego a ir a México y ojalá, cruzo dedos y toco madera si tuviera, que venga a Buenos Aires después. Mariela la hizo el día de la inauguración y la hizo al día siguiente de nuevo, ¿no? Y debe ser la 4ª o la 5ª vez que tengo ocasión de ver su acción, ¿no? Que parte con el torso desnudo, se desviste y empieza a ponerse las 100, que a veces van aumentando de número, ¿no? Las 100 camisetas que van desde el 2001 hasta ahora, de esas luchas, de esas formas de activismo que van desde la Asamblea de San Telmo con el Taller Popular de Serigrafía hasta las luchas transfeministas de los últimos años con serigrafistas queer, ¿no? Y cuando termina de colocarse esa enorme cantidad de camisetas que la oprime, casi no puede respirar. Hay algo del jadeo que empieza a ahogarla, ¿no? Esa historia como de capas geológicas, ¿no? De esas condensadas en su propio cuerpo y en el tiempo que tarda en colocarse una camiseta sobre la otra, cada vez con más dificultad, y va deformando su cuerpo y va impidiendo que el aire penetre, ¿no? Vos hablabas del yoga o María Moreno en el epílogo a tu libro, ¿no? Del yoga como un aprender a guardar un resto de aire, ¿no? Que me parece que Mariela lo hace en esa performance. Cuando termina, dice una frase de John Jordan, que ahora es Yale Jordan, que es algo así como: es muy difícil hablar de amor al interior de los movimientos sociales. Y ella agrega, también al interior del mundo del arte, ¿no? Y finalmente de eso se trata, ¿no? De hablar de amor, de amores, de ese vínculo amoroso entre el que porta la camiseta y el que se la saca y el que la da, al que la serigrafía, ¿no? Hay esas capas, esas inscripciones que tienen que ver con luchas colectivas que van encimándose en su cuerpo, ¿no? Hasta no dejarla respirar, y que finalmente va compartiendo, cuando se va quitando las camisetas, va compartiendo con los que estamos ahí preguntando, ¿no? Por cada una de esas consignas que van desde el Somos Todos, del 19 y 20 de diciembre del 2001, al Estoy Gay, de serigrafistas queer, ¿no? Para pensar también lo plural y lo singular de esas transiciones. Qué interesante eso de quedarse sin aire, ¿no? Porque eso me lleva a otro tema que quería que conversemos hoy, en esta circulación, que tiene que ver con pensar los cuerpos, ¿no? O pensar los cuerpos y pensar cómo narramos un cuerpo. Y otra palabra que dije hace un rato, porque son palabras muy caras a los feminismos, ¿no? Cuerpo, territorio. Y al mismo tiempo, yo no sé cómo lo estás viendo vos, pero a mí por momentos me incomoda el modo que aparecen. Es decir, que nos pasa muchas veces con el lenguaje, ¿no? Que ponemos lenguajes que circulan en la vida política, pero al mismo tiempo, y está bueno, pero al mismo tiempo se convierten después en una suerte de etiquetamiento o de lógica clasificatoria. Entonces podemos decir casi como un latiguillo, bueno, nuestros cuerpos son racializados, generizados, etcétera, etcétera, y casi como un atajo respecto de todo eso. Entonces, un poco lo que me gusta que hayas traído lo de jadeo, la falta de respiración en Mariela, también para pensar es
qué pasa con los lenguajes cuando esos lenguajes, aun cuando sean los producidos por nosotros, se convierten en sistemas de asfixia o en sistemas de impedimento para poder reabrirlos, ¿no? Eso es, y pensaba en eso, que eso te lo he dicho en algún momento, Ana, que es, pero lo quiero compartir, que quizás recuerden, estamos muy cerquita, como para no recordar lo que fueron los primeros meses de la pandemia y el tipo de discursos que aparecían en ese momento, que eran discursos muy fuertes, que eran discursos de tratar los cuerpos como algo estadístico, que había que estar considerando en términos numéricos todo el tiempo, o disolverlos un poco en el ácido sulfúrico de las grandes teorías, ¿no? Los primeros meses del aislamiento social obligatorio fueron tremendos, donde aparecían todos los filósofos de gran renombre explicándonos cómo lo que estaba pasando venía a justificar su posición teórica anterior. Es decir, que nuestros cuerpos estaban al servicio de algo que preexistía, ¿no? Que era la teoría. Y ahí me acuerdo mucho la impresión que me produjo un artículo de Ana, que está en este libro ahora, ¿no? Es el primer artículo que está compilado aquí, que era un artículo donde vos contabas tu propio, qué te había pasado con el COVID, enfermándote de COVID, y lo ponías en relación a algo que dos cosas me impresionaron mucho de ese artículo. Una es que lo pensaste con qué significaba perder el olfato, ¿no? El cuerpo, y decís algo así como perder el olfato es perder lo que nos vincula más al mundo animal, pero también aislarse en el sentido de quedar recortado. ¿Qué pasa cuando perdés eso? Cuando dijiste recién lo del jadeo, la falta de respiración en Mariela, me llevó a la misma imagen, ¿no? Como que esas afecciones, esas afecciones del cuerpo que producen otro estado y nos obligan a pensar de otro modo si pensamos desde ahí, desde esta narración, ¿no? Decía, ese artículo a mí me impresionaba por lo del olfato, lo que hacías alrededor de eso, y también por el final, que era una apertura deseante alrededor de el futuro, pero un deseo que no era el deseo de, como diría, va a llegar el comunismo, ¿no? ¿Recuerdan esas frases de...? Yo creo que hay que releer todo lo que se escribió en esos meses. Hacer un stand-up, no sé, algo se venía el comunismo para algunos grandes teóricos gracias al COVID. Bueno, y Ana pone otra situación ahí, pone el deseo en otro plano, que es el deseo de explorar otro cuerpo, volver a oler otro cuerpo, reconocer, desconocer, y ese materialismo, a mí me parece un gesto fundamental para pensar sin poner adjetivos. Sí, bueno, empiezo por lo último entonces. El texto terminaba hablando justamente de que no tenía olfato, pero recordaba los olores, o sea, no los sentía, pero los podía recordar, la memoria, ¿no? Ahí como una cierta brújula ante esa falta completa de conexión con el afuera del cuerpo. Pensaba también en relación al olfato, lo que vos llamaste en algún mail estos días del método del olfato. Pensaba también en otro desplazamiento que tiene que ver justamente con escuchar, ¿no? Con el oído y con la piel, es decir, como modos también de corrernos de ese sentido tan impositivo y dominante como la visión, ¿no? El mirar, y de golpe cerrar los ojos y percibir de otras maneras, percibirnos a nosotros mismas, y también el tacto o el contacto con el afuera, con los otros, es clave, ¿no? Para entender eso. Y volviendo a la imagen del jadeo y del ahogo y de la imposibilidad de respirar, obviamente se me viene a la cabeza el no puedo respirar y las luchas de Black Lives Matter, y pensaba en la preciosa conferencia que dio Judith Butler, invitada por Nelly Richard en la Cátedra Políticas y Estéticas de la Memoria, que tuve la enorme posibilidad de acompañar, que fue una de las cosas más hermosas que me pasó en el Reina Sofía, en el que ella plantea esta idea de lema / movimiento, es decir, cómo no puedo respirar puede volverse un lema, ¿no? Puede devenir en una
en un grito colectivo, pero también configurar un movimiento, ¿no? Y lo dice también para Black Lives Matter, pero también para Ni Una Menos. Hace una reflexión en relación a Ni Una Menos, como ese lema, esa consigna que deviene movimiento, ¿no? Me gustó mucho ese tránsito que ella propone en relación a los feminismos, ¿no? Y a los movimientos antirracistas. No sé. Sí, ahí digo, los lemas tienen abren algo, ¿no? Porque cuando una frase se convierte en un lema es también cuando produce un tipo de interpelación que desborda su contexto original, ¿no? Y ahí se encarna en subjetividad política. Me parece que eso aparece ahí algo bien interesante. ¿Cómo hacemos para salir de la visión? Para mí eso que planteas abre como muchos temas, porque no sabría cómo resolverlos, en el sentido de que nuestra vida está organizada por la visión y al mismo tiempo por un conjunto de mediaciones tecnológicas que son fundamentalmente visuales y que producen una distancia, producen un reconocimiento del mundo a partir de esas mediaciones, ¿no? Eso a mí me parece que es algo que todo el tiempo nos obliga a interrogarnos. Yo estoy muy capturada últimamente con otra imagen, que es la de prestar atención, que es algo que aparece también en la autora sobre la que estuvimos charlando estos días, porque todo esto que estamos charlando antes lo escribíamos por mail. Vamos a decir, es decir, no está guionado, pero está preparado. Porque ¿de cómo vamos a hablar? Pero hablábamos de una autora que compartimos el gusto por la lectura, que se llama Vinciane Desprez, que si no, la recomiendo mucho. Si no la han leído, tiene varios libros que está editando Cactus aquí. Uno que es La salud de los muertos, ¿no? Es una belleza ese libro. Pero hay otro que se llama Habitar como los pájaros, donde ella insiste mucho en esta cuestión de la atención, prestar atención. Y a mí me hizo pensar, ella lo trabaja para reconocer distintas investigaciones científicas respecto de personas que tienen que observar mucho a los pájaros para poder decir qué es lo que hacen los pájaros con su canto, con los lugares, con el modo que habitan el espacio, etcétera. Pero ella finalmente de algún modo está diciendo el único método que hay es prestar atención, es escuchar. Y pensaba que esa es una estrategia política también, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando activamos, militamos? Prestar atención a estos rumores de la calle, a las palabras que pueden funcionar, a las escenas que aparecen, ¿no? Eso no creo que Vinciane Desprez estuviera diciendo eso, pero me hizo pensar en eso todo el tiempo. Mira, bueno, vuelvo a dos ideas a partir de lo que dijiste. Una es la de los lemas bandera, y volví a conectar con Mariela y serigrafistas queer, porque hay una bandera preciosa que es una bandera sin palotes, sino con una tecnología que permite poner el cuerpo como modo de sostener la bandera y que necesita que varios cuerpos sostengan para que la bandera pueda estar erguida, ¿no? O pueda desplazarse. Y el texto que dice la bandera es Voz a los movimientos del deseo, que viene de un texto de Sueli Rolnik. Y pensé también en las tesis, digo, como estas otras transiciones también, como las tesis de Rita Segato se convirtieron en un dispositivo performático que a la vez se diseminó y se tradujo a infinitos idiomas y a diferentes cuerpos y a diferentes contextos, y generó ahí un trasvase súper interesante, ¿no? Que se está dando entre el discurso teórico y la práctica artística y activista, ¿no? Que me parece interesante pensar. Y en relación a esta escucha de la calle, ayer justamente estamos trabajando en editar los materiales de las charlas y de los foros, de las asambleas que organizamos a lo largo de varios meses del año pasado, y que terminaron en 3 asambleas que se hicieron en el Conti y una mesa redonda en la que vos también participaste, a partir del título general 2001, El futuro detrás.
que me permite también introducir, nota al pie, para después, el tema de la temporalidad, de cómo pensar de otra manera la cuestión temporal. Y bueno, y anoche justo estuve editando el texto de Pía, aprovechando que además tenía que preparar la charla de hoy. Entonces, es muy lindo lo que decís ahí respecto de que el 19 de diciembre del 2001 estabas junto con otra gente encerrada en la librería Gandhi presentando el libro de Roberto Carri sobre el bandidismo social y Isidro Velázquez y toda esa cuestión, y cómo de golpe lo que estaba pasando en la calle era audible en relación a lo que el libro del 68 decía, escrito en el 68 decía, pero para eso hizo falta 20 años para que lo pudieses leer. Esa conexión entre lo que estaba pasando adentro de esa sala encriptada y lo que estaba arrasando las calles, ¿no? Me pareció como re interesante ese movimiento de adentro a afuera, donde hacía falta otra temporalidad para que no se viera como desconexión, sino finalmente como otro modo de conexión, ¿no? El adentro y el afuera. Y para volver a Silvia Rivera Cusicanqui, que la mencionaste antes, pensaba en que en Giro Gráfico, en este proyecto que mencionábamos antes, ¿no? En el que trabajé con otra gente mucho tiempo, intentamos pensar en otro modo de temporalidad que no tenga que ver justamente con una linealidad histórica, sino más con esa idea del futuro detrás, o el pasado que viene por delante, ¿no? La idea de una temporalidad dislocada, donde no hay una circularidad completa, sino más bien una forma espiralada que permite pensar en esas temporalidades donde el 2001 nos puede enseñar mucho de lo que viene, ¿no? Y no tanto de lo que pasó en el pasado. Y para seguir con las conexiones así inesperadas, a partir de leer Quipu, recordé una obra sonora muy linda de una artista chilena que se llama justamente Quipu también, en la que ella trabaja con la idea de que el Quipu solo se entiende, esa escritura encriptada en el Quipu, ¿no? Que es un contar en el doble sentido que también María Pía señala, ¿no? Entre la idea de contar los números, pero también de relatar algo. Y Constanza Piña, esta artista chilena, dice: hay algo que está allí contado, pero que es un pasado nebuloso, ¿no? Al que lo tenemos que dotar, tenemos que hacerlo audible, escucharlo, eso que nos dice, que está de alguna manera oscuro o no revelado, ¿no? Y dice, eso solo se puede hacer experimentando el hacer un quipu, no tanto estudiándolo. Y me parece muy linda también como idea de tejido, ¿no? Esa idea de que solo haciendo el quipu, anudándolo, y cada nudo con el que se abre las breves entradas ensayísticas de tu precioso libro, está acompañada por un quipu que nunca es igual a ninguno de los otros, ¿no? Siempre es un nudo especial, único. Habla de ese construir un glosario, ¿no? De ese construir una serie de términos, un lenguaje que acuña, que formula por primera vez, pero a la vez va enlazando una cosa con la otra. Y con esto cierro. Hace poquito tuve también la maravillosa ocasión de presenciar el primer encuentro entre Nelly Richard y Elisa Loncón, que viven en la misma ciudad, pero increíblemente nunca se habían encontrado a hablar. Y Nelly está terminando de escribir un libro sobre Elisa, y fue la primera vez que se encontraron en este encuentro que hicimos de pensamiento situado en Santiago de Chile hace pocos días. Y Elisa pidió que empezara Nelly, que no empezara ella hablando y Nelly la teórica, la comentara, la dirigente política mapuche, feminista, sino al revés, sino que fuera Nelly la que arrancara y Elisa la que comentara lo que dijo Nelly, cosa que me encantó también como dislocamiento.
Y Nelly empezó diciendo, bueno, se habla mucho de Elisa en tanto mujer, desde el feminismo, o en tanto dirigente mapuche, pero se la piensa poco como lingüista. Y yo quiero hablar de Elisa como lingüista, en el sentido de alguien que hace una reflexión sobre las lenguas, ¿no? Y fue muy hermoso lo que le contestó Elisa, en el sentido de decir, yo me crié entre lenguas, en plural, aprendí a hablar en lenguas, no en una lengua, sino en la casa ya se hablaba en 2 lenguas, la crianza estuvo asignada por esa multiplicidad, algo que Nelly Richards siempre ha notado mucho, ¿no? La idea de hablar en varias lenguas. Y dice, es muy importante saber que las lenguas, que acuñar palabras, inventar una lengua puede cuidar, pero también puede lastimar, puede herir, ¿no? Que la lengua tiene esa capacidad, ¿no? De cuidar, de generar comunidad, de dotarnos de una urdimbre común, pero también pueden ser lacerantes, heridas, ¿no? Eso. Muy hermoso eso. Qué lindo ese encuentro entre Elisa y Nelly Richards. Recuerdo un artículo de Elisa Loncón como lingüista que es extraordinario contando esto, y donde ella cuenta algo, no tengo presente las palabras precisas ahora, porque esto no lo busqué en el mail, ¿no? Pero si alguien googlea, lo va a encontrar, porque hay una página de Elisa Loncón que están los trabajos de ella, académicos y tiene uno donde cuenta que su abuela iba al pueblo, pero su abuela era la que menos reconocía el castellano, y entonces volvía y les decía qué palabras había escuchado. Pero esas palabras que había escuchado llegaban con una distorsión respecto de lo que creía que enunciaban. Y una de las cosas que recuerdo mucho de eso, es fabuloso como situación, que la abuela iba al almacén, de un almacén de un turco, y les decía después a los nietos que tenían una costumbre muy rara, que hablaban con un aparato. Y decían una frase que era, en la traducción de la abuela era incomprensible. Entonces los niños, las niñas jugaban a hacer lo del turco. Entonces se paraban y gritaban, a hablar por teléfono de un lugar a otro, y se decían esta frase. Cuando Elisa creció, se encontró con que la frase que reproducía su abuela muy acotadamente y achicada y condensadamente era: turco, tenés teléfono, o algo así. Pero ese malentendido de la infancia es extraordinario, porque además es el interés de ella por la lingüística es esa abuela. Es esa infancia, es esa mezcla lingüística y esa incomprensión, y convertir también eso en juego, ¿no? El juego como parte de una dimensión bien interesante. Hay muchos hilos de lo que dijiste, Ana, que no me querría perder, pero los voy a tomar como si fueran quipus. Varios hilos: el de la temporalidad, el de las lenguas, el de la narración, que mientras ibas hablando pensé en esos 3. El de las lenguas, esto de Elisa Loncón, pero también una escena cultural que a mí siempre me resulta muy, muy sugerente tener presente, que es algo que cuenta otro escritor bilingüe, que es José María Arguedas. Que José María Arguedas, escritor peruano, crece entre... es hijo de criollos, pero es criado por mujeres quechuas o por indígenas de las comunidades, y considera que su lengua materna es el quechua. Él, después, cuando se convierte en escritor, cuenta algo que esa escena a mí siempre me impresiona mucho, que es que los primeros cuentos que escribe en castellano, después los lee y los rompe, porque le causan horror. Y le causan horror porque lo que él va a descubrir es que si él quiere narrar la cultura de las comunidades quechohablantes, no pueden decirse con la lengua del castellano. Entonces que hay que inventar otra lengua para decir eso. Pero esa otra lengua tampoco es el quechua. Entonces Arguedas hace algo extraordinario, que es construir una lengua artificial donde la gramática es quechua, es la del quechua, y el léxico es en parte castellano y en parte quechua. Bueno, pero esa escena de alguien rompiendo sus cuentos, me gusta mucho, como la escena de confrontarse con lo que no se puede
escribir, pero también con el dilema de la traducción siempre, ¿no? Pensando que la traducción también es ese, por lo menos el reconocimiento de eso abismal que nos pone el intento de representar, ¿no? Y en sociedades habitadas por un dualismo y una jerarquización racial como las sociedades latinoamericanas, ¿no? Esa escena cultural del quechua. Lo otro, la temporalidad. Me interesa mucho esto que traes de no pensar el tiempo como lo lineal, sino como el tiempo como una coexistencia. Esa escena de qué significa Isidro Velázquez, que está narrando, Carri está narrando ahí, la idea de un bandolero rural y con la idea de que no es en las ciudades donde se produce la mayor distancia con el orden, sino en la vida, en aquellos que están más alejados, por lo tanto, las personas que habitan en el campo. Bueno, eso leído en el 2001, efectivamente, cuando yo lo que cuento ahí en el Conti es esa escena tremenda que es, yo llego a Gandhi. Llegamos a Gandhi atravesando 11, donde todos los comerciantes estaban cerrando los negocios, y cuando preguntamos a alguno qué estaba pasando, nos decían, están viniendo hordas del conurbano a saquear. Entonces, eso, digamos, pero yo en ese momento no percibí esa cercanía, y yo creo que recién empecé esas afinidades cuando Albertina hace Cuatreros. Digamos, porque también es eso, que la memoria también es la coexistencia entre intervenciones político-culturales diversas que van construyendo una narración, y lo que hace Albertina Carri con el texto de su padre en Cuatreros obliga a pensar estas afinidades, obliga a dislocar nuestras propias memorias y también a saber que ese texto de Roberto Carri, está más en nuestro presente que en el 68. Digamos, eso, pero la mediación para poder producir eso para mí fue la película de Albertina, que es extraordinaria en lo que logra, incluso cómo pone el archivo como un ejercicio de la memoria, el archivo fílmico como parte de una memoria común. Y lo último, para pasarte la palabra, es que si la memoria... Si pensamos la memoria así, también se convierte en algo absolutamente fundamental la dimensión de la narración, ¿no? Cómo construir estrategias narrativas respecto de lo que sucede, lo que ha sucedido, a efectos de sabiendo que siempre eso es lacunar, que siempre eso es arbitrario y que siempre eso también es querellante, ¿no? Cómo construimos esa narración. Bueno, ahora sí es improvisación total, ya nos vamos para... No, pensaba en una palabra con la que está en tu quipu y que con la que María Moreno termina su precioso epílogo, que es la idea del saltimbanqui, ¿no? Que es una palabra que, bueno, entre las muchas palabras muy bellas que insisten en tus textos, esa es una que aparece mucho y que tiene que ver con esa imagen, ¿no? del que irrumpe, desordena disparatadamente una escena prevista, ¿no? Y María dice que es tu palabra talismán, la del saltimbanqui. Me gusta invocarla acá con eso. Y quería traer como otra escena del encuentro en Chile, que tiene mucho que ver con lo que decía Pía del tejido y de la urdimbre, que es que justo el encuentro coincidió a propósito con el proceso constituyente, ¿no? Fue los 2 días previos a que se cerrara el proceso constituyente, se entregara el borrador de nueva constitución a los movimientos sociales y al presidente, y se abrieran 2 meses de feroz campaña hasta el nuevo plebiscito, que va a ser el 4 de septiembre, en el que se va a aprobar o rechazar la nueva constitución. Y entre las cosas increíbles que vi esos días, como por ejemplo algo que pensé que nunca iba a ver, que es que la gente leía emocionada la Constitución, o sea, un texto que menos concite pasión o emoción es un texto constituyente, y ahí había
corrillos de gente llorando directamente ante lo que dice ese borrador de nueva Constitución, lo que alcanza a enunciar. Era muy emocionante ver eso. Y la cosa de la venta clandestina y ambulante de los borradores, que además se iban corrigiendo, y hasta parecían apócrifos de constituciones que ponía a circular la derecha, tergiversando zonas para generar ruido y difamación, etcétera. O sea, había una guerra que pasaba por circulación clandestina y ambulante de la Constitución los días previos. Bueno, todo eso apareció en un teatro ocupado en el que se entregó la nueva Constitución a los movimientos sociales que la habían sostenido, que la habían acompañado, que habían sido parte de ese proceso de revuelta que claramente transformó Chile en otra cosa. Apareció una Constitución bordada, que me pareció algo muy hermoso, y eran 2 tomos hechos en arpillera de más o menos, no sé, 40 por 40, 50 por 50, hecho colectivamente, donde cada arpillera, cada página de esos 2 tomos era uno de los derechos que enunciaba la nueva Constitución. Y había sido un proceso asambleario en el sur de Chile, decidir qué nuevos derechos se iban a bordar y luego también de manera colectiva hacerlos, ¿no? Como ninguno tenía firma, era una firma colectiva en mapuche, por mapudungún. Entonces me pareció también como muy hermosa, como condensación de ese proceso deliberativo, ¿no?, en el que está Chile. Y luego respecto de Carrie y la película de Albertina, pensaba en que el disparador de esa multiplicación, ¿no?, de esa como escena fragmentada que la película sostiene, ¿no?, incluso partida literalmente en 4, la pantalla, es la imposibilidad de encontrar la película, ¿no? Es decir, es la inexistencia del archivo, ¿no? Ese archivo al que ella busca y que no encuentra, esa pérdida, esa falta. Y bueno, recién le contaba a Jimena algo que por ahora es también un entre nos, pero que dentro de pocos días se va a hacer público, que parte también de una falta y de la falta de un archivo, que es el archivo de Juan Carlos Romero, que quizás alguna de ustedes recuerde. Fue un archivo en el que trabajamos colectivamente con él muchos años en hacerlo público, un archivo descomunal, donde estaban desde los afiches del ERP por la masacre de Trelew, el único lugar donde yo sé que estaban esos afiches, que además eran de un papel muy, muy frágil, era ese, hasta una colección sobre la yerba mate, objetos de la muerte, libros de artista, poesía visual, no sé. Todas las pasiones, ¿no?, de Juan Carlos, militante sindical, militante político, artista de infinitas agrupaciones colectivas desde los 50 para acá, pero además un archivista compulsivo. No pasaba día en el que no agregara cosas a ese archivo, que era que era su vida, ¿no?, y también era su modo de hacer obra. Y bueno, ese archivo se perdió después de su muerte. Ese archivo se dispersó, se malvendió, se privatizó y se perdió, como el archivo que no logró encontrar Albertina. Y podríamos quedarnos en el dolor de esa pérdida, que es una pérdida irreparable y una pérdida que nos duele mucho, pero hemos decidido colectivamente lanzar un archivo Romero Porvenir, por/venir, que tiene que, de nuevo, la idea de esta idea de alterar las temporalidades y construir un ejercicio de imaginación archivística para inventar un archivo a partir de lo que entre todas podamos volver a reunir, del modo de hacer de Romero. Porque además, como siempre hacía múltiples, mucha gente tenemos cosas de él en nuestras casas o conservamos recuerdos, restos materiales, ¿no?, o relatos en torno a esa práctica, y podemos reconfigurar un archivo que nunca va a ser el mismo, que va a ser otro, indudablemente, pero que es un modo también de reinventar el archivo a partir de no quedarnos con la pérdida, un poco como hace Albertina en su película, ¿no? La falta como ocasión de obra, ¿no? Como ese. Sí. Hay
pensé en lo que contabas, en algo que hicimos el año pasado, más modestamente, pero que lo traigo para traer otro nombre en juego. Nombre. El año pasado hicimos con varias amigas conspiradoras, confabuladas, una campaña que era de cartas y obras para Milagro. Entonces, después que juntábamos, pues, decenas de personas hicieron obra y escribieron cartas para llevarla a Milagro Sala, y una de las compañeras, había 2 artistas visuales en el grupo, Ivana Boliaro, y que la recordé además porque seguramente será parte de los esfuerzos del Archivo Porvenir, Ivana y Fabiana Di Luca. Y Fabiana hizo, con todo eso que fuimos recibiendo para Milagro, hizo un libro de edición única, un solo ejemplar, y lo bordó. Y hizo un libro magnífico, bordado, toda la tapa, y es un sobre bordado para llevarla a Milagro. Viajé yo a Jujuy, se lo llevé a Milagro, y eso fue ocasión de una de las conversaciones que atesoro más fuertemente en mi vida, que es esas largas horas de conversación con ella, donde me regaló algunas cosas, pero fundamentalmente una que es la que quería compartirles para pensar estas situaciones que son del dolor, que son de la pérdida, que son de la opresión, digamos, y que qué pasa en esas circunstancias. Ella contaba que cuando estaba en la cárcel, no presa en la casa, sino en la cárcel, en algún momento pensó en morir, pensó en la necesidad, que ya había terminado su vida, y llegaron en esos días a visitarla 2 sabios bolivianos de comunidades, a 2 abuelos, me dice Milagro. Llegaron 2 abuelos a decirle, a ayudarla a transitar esos días de cárcel, y una de las cosas que le dijeron, que para mí eso es casi un tesoro, es: aunque estés encerrada, no te dejes encerrar en tu cabeza. No siempre se puede respirar ante el sol. Y respirar ante el sol es volver a poner el cuerpo en relación a los elementos, volver a ponerlos en relación a afuera, y el encierro es fundamentalmente el encierro en un círculo de pensamientos mezquinos y repitentes, ¿no? Y que es ese lugar que es ¿cuál sería ese encierro? Decir, bueno, estoy en una situación injusta, la estoy pasando mal, me quiero morir, etcétera, etcétera. Y lo que los sabios van a decirle es: la única salida ante eso, ni siquiera judicial, es poder volver a mirar al sol y pararte ante el sol y respirar, ¿no? Milagro me dijo, te voy a decir lo mismo que me dijeron a mí: nunca dejes de no mirar al sol, pase lo que pase, y nunca, y si te sentís demasiado encerrada, prende un fuego, llama a las comadres y que entre todas tiren al fuego lo que le digan al fuego, lo que no se animan a decir, y quemen todo aquello que no pueden decir, ¿no? Eso que puso en juego ahí a mí me interesaba mucho por esto, porque estamos también, me parece, rozando en lo que estamos charlando, algo que tiene que ver con qué tipo de imágenes, de saberes podemos poner en juego en una narración que, si la dejamos en los límites de lo que se suele llamar la racionalidad occidental, no nos lleva a ningún lugar, como no podemos pensar esa linealidad del tiempo, no podemos pensar en en la idea de una narración desensibilizada, ¿no? Bueno, por eso traer, me parece, y nos viene apareciendo en la conversación, referencias a otro tipo de saberes, de culturas, que son, podríamos decir, originarias, o son que no pertenecen al orden blanco occidental, ¿no? Bueno, ahí pensaba en otra poderosa herramienta también aprendida de estos otros saberes. Parte de la exposición Girográfico de este proyecto colectivo del que les hablé es una cooperativa de acción gráfica, La Voz de la Mujer, que está en Lugano y que está básicamente integrada por mujeres migrantes paraguayas y bolivianas. Y de ellas aprendimos un concepto que ha sido clave, vertebrador del proyecto, que es el concepto de pasafronteras.
que es así como mirar el sol y no dejar de respirar. Pensaba que igual, más que mirar el sol, hay que sentirlo en la piel, ¿no? Porque si lo miras mucho te lastima. Hablando de dejar la vista o entrecerrar los ojos, ¿no? Para poder sostener esa mirada, respirar ante el sol. Bueno, y ellas entienden el concepto pasafrontera no solo como ese saber portado en los cuerpos, ¿no? De haber transitado y de saber traspasar esas fronteras geopolíticas concretas, ¿no? El contrabando de hormigas, saber sobrevivir, saber dónde conviene cambiar y qué conviene, cómo conviene ocultar o trasladar, etcétera. Ese saber de haber justamente traspasado, horadado muchas veces la frontera, sino que ya lo hacen extensivo a pensar también esas otras fronteras, ¿no? La frontera, por ejemplo, entre el arte y la política, entre la acción, entre el saber íntimo y el saber callejero, el saber público, como que les permite empezar a pensar esas otras conexiones de una manera muy potente. Y finalmente, ese término que aprendimos de ella fue uno de los vertebradores del proyecto y es el nombre también de la editorial de la Red Conceptualismo del Sur. O sea, lo hemos asumido casi como eso, como un saber, un faro, ¿no? En nuestro modo de pensar lo que hacemos. Y pensaba un poco, retomando algo que nos lanzó Jimena en el intercambio de mails, que ella nos pedía que habláramos un poco de la institución, así. La institución, la gestión institucional, la gestión de la institución cultural, bueno, porque tanto Pía como yo hemos tenido esos tránsitos, ¿no? Y esas experiencias que son lugares de mucha posibilidad, pero también de toparnos con muchas imposibilidades o límites, ¿no? Y también de volver a hacer, cómo aprender a trabajar el intersticio, a volver posible lo que parece imposible, lo que se dice, se enuncia como imposible, ¿no? Esa experiencia tremendamente contradictoria entre la posibilidad inédita de caja de resonancia, de amplificar y de llegar a donde no imaginábamos poder llegar, o a quienes no imaginábamos poder llegar, y a la vez también la normativa, las restricciones, sobre todo ambas pasamos por instituciones estatales, ¿no? Con todo lo que eso implica. De estados distintos, hay que decirlo, pero igualmente burocracias diferentes, pero bueno, estados al fin. Entonces, nada, pensando un poco en tu pregunta, retomando un poco eso, pensaba en que hace unos años yo hubiera entendido la institución muy desde la lógica del activismo artístico, pensando a la institución artística como aquel lugar donde la radicalidad política se aminoraba, se neutralizaba, se cosificaba, se fetichizaba, ¿no? Incluso escribí un texto, me acuerdo, que ahora no firmaría definitivamente, diciendo que los scratches al interior del museo dejaban de ser lo que eran, ¿no? Pensando en algunas experiencias concretas post-2001, ¿no? En esa inmediata visibilidad que tuvo el activismo argentino a nivel de la curaduría, sobre todo europea, ¿no? Y hoy diría que lo pensaría en términos muchísimo más complejos, pensando que la institución nunca es un bloque monolítico, siempre es una pluralidad de personas y de situaciones concretas ante las cuales se pueden dar situaciones muy distintas, ¿no? Pensaría en esa capacidad de entender la institución justamente como un territorio de batallas al interior de la propia institución, de lógicas contradictorias, ¿no? Y concretamente que hoy exista una experiencia asamblearia como museo situado vinculado al Reina Sofía, es decir, un conjunto de colectivos activistas del inmediato entorno del museo, que hasta hace unos años no habían tenido ningún tipo de contacto con ese adentro, ¿no? Que era tremendamente expulsivo e impermeable, y que hoy lo horadan, lo penetran y hablan de esa experiencia como agujerear el museo, literalmente, y eso lo dice el barrio. Digo, que eso exista también, digo, no quiero
plantearlo en términos absolutos, ¿no? Porque también eso fue un proceso de construir confianza, escucha, de tensiones, de guerras al interior del museo, entre lógicas muy distintas, que todavía hoy se topan con muchos límites, ¿no? Pero lo último que hice en el museo antes de venirme hace un año fue acompañar una visita al museo de un grupo de mujeres vinculadas a la Asamblea de Museo Situado. Y para mí fue muy hermoso darme cuenta cómo muchas de estas mujeres migrantes africanas, subsaharianas, muy jóvenes, que están aprendiendo a hablar español en el museo, en la Escuela de Español para Migrantes que funciona los martes y los jueves en el museo, ya sabían entrar al museo, ya eran reconocidas por nombre propio por las guardias del museo y podían ellas mismas guiarnos y explicarnos cosas del museo, obras, instalaciones, cosas que estaban ocurriendo allí que para ellas eran importantes, ¿no? Y traducirlas a sus términos y a su experiencia, y eso me pareció algo muy maravilloso. O sea, que el museo no es solo un lugar donde ocurre una escuela de español, sino que puede ser también un lugar de experiencias vinculadas a saberes artísticos y no artísticos que acontecen allí y que pueden terminar resonando. Digo, ocupo mucho esa metáfora de la caja de resonancia, ¿no? Y también una idea que está en el libro de Pía, que es la idea del archivo del presente, ¿no? Que me parece que el museo puede devenir también en un archivo del presente. Cierto, estábamos en intercambio de mails y Jimé dijo, y no van a decir nada de las instituciones. Porque era un tema difícil, y entonces me parece que a las dos nos hizo pensar cómo pensar las instituciones. A mí, así como tengo entre mis palabras fetiches, está la de hospitalidad, ¿no? Porque es muy fácil que una institución cierre las puertas y que transformándose en la reproducción de una lógica que ya está aceptando el reparto de lo sensible que domina, aceptando un régimen de visibilidad, un canon determinado. Digamos, esa lógica habita las instituciones, porque entonces también el esfuerzo, la hospitalidad es también ese esfuerzo por un pie. Y un pie que... Claro, y ese pie, a ver qué pasa cuando ese pie atraviesa, ¿no? Y pensaba eso, la hospitalidad, lo contaminado, las fronteras, y algo que está en la experiencia que trae Ana del Reina Sofía, que está también en este libro, que es el texto que cierra este libro, que es un texto magnífico de homenaje a una compañera que murió, una curadora que murió, pero donde Ana, para traer esa historia, el texto se llama Los pequeños rituales que nos inventamos, pero cuenta algo muy preciso y precioso a la vez, que es que en el Reina Sofía dejaron de considerar los jardines como algo que es objeto de paisajismo o de riego automático, y se encargaron las mismas personas del equipo de trabajadores y personas del barrio de hacer algo con los jardines. A mí me interesaba mucho eso, porque pensaba, bueno, también cómo pensamos los límites de los trabajos que tenemos en las instituciones. Si el trabajo en una institución, ¿qué es el trabajo al interior de una institución? ¿Qué cosas abarca? ¿No? ¿Qué tipo de materialidad también abarca? Si un museo es lo que tiene lo que está exponiendo, o ese jardín en el que se puede tomar mate y ver circular los bichos y dejar que los bichos crezcan, digamos, y todo eso es un modo de considerar la institución también, pensar cuáles son los contornos de una institución, cuáles son las vecindades de una institución y cuál es la tolerancia posible que tiene una institución a esas vecindades. Leía eso de los jardines y pensaba que de las cosas que quedaron más en la memoria colectiva de las que hicimos en el Museo Libre de la Lengua, no es tanto lo que hacíamos adentro, sino el afuera del museo, los jardines de la plaza del museo, que se convirtió en una plaza que, en especial con las actividades a micrófono abierto, que era que quien quiera vaya a leer, a decir, a hablar, a leer sus poesías, su literatura, y que, bueno, la consigna Ni Una Menos surge de
de una de esas maratones de lectura que eran un micrófono abierto donde cada quien podía decir lo que se le ocurriera. Pero estar ahí, siempre me acuerdo de esa maratón de lectura, la persona que estuvo eran largas las maratones. Eran maratones. Y era difícil también sostener todas las horas que dura una maratón. Y me acuerdo, la que estuvo en esa maratón, y una menos, sentada en esa una de sobre aborto, que habíamos hecho en el 2014, creo, que estuvo sentada al principio al fin sin moverse, había sido María Moreno, que era como la reina de la maratón. Llegaba, se sentaba, se quedaba y sostenía con su... la actual directora del Museo del Libro de la Lengua, sostuvo, pero con una pasión y un compromiso absoluto, esa instancia que era soportar la heterogeneidad, porque no es que se disfrute nada más, sino soportar, digamos, qué cosas circulan, qué tipo de palabras, qué tipo de lecturas, y estar ahí y dejar que todo eso florezca. Eso me parece que también es un modo de pensar las instituciones. Y le agregaría una sola cosa más que a mí siempre me gustó del modo en que lo pensaba Sergio Raimondi, que también alguien que estuvo en las instituciones culturales de un modo muy osado y muy interesante, y en especial hacedor de una de las experiencias culturales más densas en términos museísticos que conozco, que es el Museo del Puerto, de Ingeniero White, y enorme poeta. Pero Sergio en algún momento decía, siempre que pensamos en políticas culturales pensamos cosas grandes, ideas y qué sé yo, pero hay que saber mover un expediente. Si uno no sabe, no se toma en serio de que hay que mover un expediente de acá para allá, entonces no puede hacer nada. Y eso en Sergio, que era como... Pero que también tiene que ver con esto, ¿no? En qué escala pensamos una institución. Bueno, en el jardín, en los bichos que crecen, en las fronteras, en la hospitalidad y en el expediente. Con todo lo que significa. Bueno, voy a recurrir a la metáfora del jardín en varios sentidos entonces. Por cierto, el Reina Sofía antes era un hospital, hablando de hospitalidad. O sea, su historia es la de un hospital, un edificio que fue hospital y que hasta los años 60 funcionó como hospital. Entonces hay gente grande que todavía se acuerda haber usado eso como hospital, haber ido a cuidar a su padre. Y esa historia es muy fuerte, incluso en las historias de fantasmas que circulan ahí adentro, ¿no? Pero bueno, la historia del jardín que contaba Pía es una historia también que permite pensar condensadamente todas estas dimensiones, porque también es la historia de una batalla, ¿no? O sea, el viejo edificio del siglo XVII tiene un gran jardín central muy clásico y europeo, con 6 parterres, así se llaman, estas parcelas perfectamente cuidadas y prolijas, con jardineros a cargo. Y lo que se negoció en este proyecto colectivo que empezó hace más de 4 años, que se llama el Jardín de las Mixturas, son 2 de los 6 parterres. O sea, hay 2 que están revolucionados, pero que justamente en ese contrapunto, en ese contraste total con el resto de los parterres, muestran otra lógica, ¿no? Evidencian otra lógica y otros usos, en plural, ¿no? de ese espacio. Y claro, al principio lo que había eran quejas, porque parecía que se habían abandonado 2 parterres. Entonces los jardineros estaban muy preocupados porque les venían a increpar que habían dejado de cortar el pasto, que habían dejado de regar en verano, que hace un calor infame, como sabrán, en Madrid, etcétera, ¿no? Que se secaba el pasto, que crecían yuyos, ¿no? Y eso poco a poco fue encontrando otro tiempo y otra lógica de cuidados. Y es un colectivo que se llama Las Jardineras, ¿no? Que algunas, Tamara, una de ellas, ¿no? Lo impulsábamos, éramos trabajadoras del museo, pero muchas otras no. Es gente que no es del museo y que va a cuidar el jardín, ese jardín de las mixturas, ¿no? Y todo partió de una idea de una artista argentina que vive en Francia, que se llama Alejandra Riera, que ha hecho muchos jardines colectivamente en muchos lados, en escuelas, en baldíos, en barrios populares del Gran París, etcétera, con la idea de
de trabajar la relación entre lo humano y lo no humano. Algo que a Vincent Desprez le importa mucho, ¿no? Pensar esa dimensión, atender y escuchar eso que pasa, ¿no? Cuando empiezan a aparecer otros yuyos, otras plantas, otros bichos, otros pájaros que antes no estaban, ¿no? Que no tenían cabida, que no tenían lugar. Eso finalmente terminó junto con Girográfico inaugurándose como exposición del museo. O sea, hay una zona donde hay un archivo de toda esa experiencia en las salas, pero también está el jardín. Y la idea colectiva es seguir sosteniendo eso más allá de la temporalidad acotada de una exposición o de un proyecto expositivo, que ahora termina. ¿Y qué va a pasar con eso, ¿no? ¿El jardín va a volver a domesticarse en la lógica previa o se va a seguir manteniendo esa otra jardinitidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es muy hermoso también ver cómo allí pasan otras cosas. O sea, simplemente invertir los bancos para que se genere un lugar de encuentro entre un banco y otro banco ya hace que se use el jardín para otras cosas, para ir a ver el sol, a tomar el sol, para ir a comer. Los martes que el museo está cerrado, muchos trabajadores se permiten ir a comer al jardín los martes en ese espacio, o a plantar, por ejemplo, plantas que tienen usos médicos o alimentarios, ¿no? Empiezan a pasar cosas muy raras allí, ¿no? Y es muy maravilloso cómo se va trastocando ese uso decorativo y domesticado original, ¿no? Y pensaba en tu metáfora del compost, que me parece muy linda, el narrar, como generar un compost que no es para que se preserven las palabras o las narraciones, ¿no? Para la posteridad marmóreas y incólumes, sino para que se descompongan y alimenten un yuyo cualquiera o una flor exótica. Acá estoy citando a María Pía, en Quipu, ¿no? Y me parece muy hermosa esa idea de que no narramos para el monumento o el jardín prolijo y estable y estático y previsible, sino para eso que irrumpe, que se descompone, que se seca en verano por el calorón y se hiela bajo la nieve, ¿no? Al que le pasan cosas, ¿no? Muy inesperadas y acompañadas por muchos. Eso. Qué lindo eso. Yo solo quiero agregar, porque estamos las dos así entusiasmadas con Vincent. Entonces me traje una cita. Miren qué belleza. Está hablando de los pájaros, ¿no? Un hacer cuerpo con el espacio a través del cual el pájaro se apropia de su territorio, su lugar, su sí mismo extendido. Cada uno de esos pájaros es la experiencia de una porción de un mundo, lo encarna. El canto marcó el territorio marcó el canto. No olvidar que si la tierra cruje y rechina, también canta. Es no olvidar tampoco que esos cantos están desapareciendo, pero que desaparecerán aún más si no les prestamos atención, y que con ellos desaparecerán múltiples maneras de habitar la tierra, invenciones de vida, composiciones, partituras melódicas, apropiaciones delicadas, maneras de ser e importancias. Todo lo que hace territorios y lo que hacen territorios animados, ritmados, vividos, amados, habitados. Me parece que quería leerlo porque lo que estabas contando, Ana, del jardín, me parece que es esa construcción de un territorio, ¿no? Un territorio habitado, vivido, ritmado, que vive y muere también lo que hay en un territorio y que en eso que respira y se descompone puede producir otras cosas. Sí. Bueno, justamente el jardín del museo fue lo primero que reclamó la asamblea, porque es un barrio donde no hay espacios verdes prácticamente, y había una memoria que se
se había perdido de cómo entrar al museo, porque claro, a partir del 2001, los atentados, etcétera, es muy difícil entrar al museo. Hay escáner, hay guardia de seguridad, y para la gente migrante que puebla ese barrio, el museo es un lugar, una fortaleza hermética, ¿no?, a la que no se puede entrar. Entonces, recuperar ese saber entrar al museo y ocupar el jardín fue lo primero que pidieron, ¿no? Entonces, se hicieron ya 4 picnic del barrio multitudinarios en el jardín del museo, que obviamente colapsa el museo entero, ¿no? Lo trastoca por completo. Sería largo contarles esa historia, pero es muy lindo porque empezó por reclamar eso y reclamar carné de biblioteca para personas sin papeles. Que no es solamente entrar a la biblioteca, que es finalmente un lugar calentito y con internet, además de una biblioteca, sino acreditar un documento que permite acercarse un poco al derecho a la ciudadanía, ¿no?, a exigir papeles. Para la gente sin papeles en Europa eso es fundamental. Entonces, eso fue lo que le exigieron al museo y ese fue el acto de imaginación radical que hubo que empezar a emprender frente a esas demandas, porque había que hacer lo posible, ¿no? Y fueron muchas complicidades las que lo admitieron, pero también una cierta capacidad de riesgo, ¿no? Arriesgar a que el museo fuera habitado o dejar entrar lo que habitualmente no dejaba entrar. Lo que significó, por ejemplo, que el jefe de seguridad del museo puso el grito en el cielo pensando que se venía un atentado fundamentalista islámico, más o menos, ¿no? Porque está también todo el prejuicio respecto de esa otra edad. Así que bueno, ha sido como esa invención. Y hablando de Desprez, yo no leí ese libro todavía, me voy con muchas ganas, pero sí leí A la salud de los muertos, que me ayudó muchísimo a transitar el duelo de Tamara, o me está ayudando, y es un libro maravilloso sobre cómo se comunican los vivos y los muertos, ¿no? Y los pájaros han sido fundamentales en eso, en esas formas de apariciones y de mensajes, ¿no? Ella habla de lo onírico, habla de esa memoria familiar que de golpe se silencia, se oprime bajo una losa, pero que reaparece de una manera así inesperada y hay que hacerse cargo de ella varias generaciones después. Pero incluso se mete en un capítulo con algo frente a lo que tenemos tanto prejuicio como las ceremonias espiritistas, ¿no? ¿Qué podemos aprender de ellas, ¿no? Y me parece, además, un libro que también implica un método de escucha en la investigación, porque es un libro construido a partir de lo que un montón de gente le empieza a contar a partir de lanzar la pregunta a todos, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con los muertos? ¿Qué nos dicen los muertos? ¿De qué manera se nos manifiestan, ¿no? Y es esa pregunta la que en la peluquería o en el tren o en cualquier lugar empieza a resonar y a traerle infinitas pistas, ¿no?, que ella empieza a procesar. Y a partir de la que construye ese libro, que es un libro de muchas voces, ¿no?, vivas y muertas. Sí, pero no quiero abusar de los enlaces, pero me parece que también la idea de escucha y la idea de seguir una pista que pone otros es la idea de abrir los jardines de un museo y la idea de seguir una investigación. Lo que dice Vincent es, si me pongo a investigar algo, no puedo no creerle a las personas a lo que me dicen las personas. Si hablan con los muertos, yo le creo que hablan con los muertos, ¿no? Y entonces renuncia a cualquier posición de juicio valorativo del investigador, la investigadora escéptica que diría lo que los otros creen estar haciendo, ¿no? Ella lo que está discutiendo es con la teoría psicoanalítica de que todas esas conversaciones con las muertes son modos de elaborar un duelo, ¿no? Entonces, pero no sé, abremos la conversación un poco. Estaba pensando recién en esto de cómo empezó un poco esta conversación amistosa, que evidentemente las instituciones también son lugares para que estas conversaciones sucedan, para conversar sobre la amistad y amistosamente, ¿no? Se circula la palabra del amor, de cómo esas redes se tejen desde los proyectos hasta los roles de la gestión y el pensar las instituciones. Así que me parece que es un volver a ese punto de inicio que fue la conversación amistosa que circuló también en algunos ejes por correo y que nos unió en estos días desde ese lugar.
Me parece que estaría bueno abrir alguna pregunta que haya. Nos podríamos quedar, me parece, toda la noche charlando y se siguen abriendo hilos, como dijo Pía. Pero alguna pregunta que haya y que retome algún punto central de lo que estuvieron conversando Pía y Ana, para abrir un poco el micrófono. Queremos seguir escuchando a Pía y Ana, evidentemente. Bueno, si quieren retomar alguna cuestión para ir cerrando. Hay una pregunta. Que un poco también lo que hablaban. ¿Querés acercarte? Así se escucha sobre todo en la grabación. Gracias. Sí, ahí estamos. Bueno, gracias. Nada, primero que todo, que me encantó todo lo hablado y comentarles que me recordaron un poco a la película de Patricio Guzmán, El botón de nácar. No sé si la han visto, pero se la súper recomiendo por esto que hablaban de Chile y bueno, los pueblos originarios, ¿no? De Chile. Eso nomás quería transmitir. Bueno, yo me quedé con ganas de hablar de la obra de teatro. No sé si alguno la vio ya, pero... ¿Sí? ¿La viste? Clarisa también. Nada, yo leí la novela en 2010 salió, ¿no? 2010, hace mucho tiempo. Y el domingo pasado, haciendo bien la tarea, fui a ver antes de la charla. Sí. La fui a ver, me encantó. Está los domingos a las 6 en el extranjero este mes y después los viernes, ¿no? Los viernes a las... pero con Pía hablábamos a la salida de la cuestión de cómo cambiaron las cosas en estos 12 años. No es tanto tiempo, pero hay algo que irrumpe ahí que es el 2015, me parece, ¿no? Y la radicalidad y masividad del movimiento feminista y cómo hay ciertas cuestiones que la novela planteaba desde un lugar de muchísima incorrección política que me encanta y que hoy hay que atravesar por otras experiencias, ¿no? Y por otros argumentos, ¿no? Vos me dijiste también a la salida, bueno, está claro, conquistamos el derecho al aborto legal o todo el debate en torno a vientres de alquiler y esa cosa ya es una discusión que está, ¿no? Atravesando el movimiento feminista, ¿no? como otra dimensión. Y pensaba cómo la incorrección política se desplaza a otro lado, ¿no? Respecto de cuando leí la novela, ¿no? Ahora está en los textos, sin duda, pero también, por ejemplo, me quedé pensando en ese texto sobre el jorobado, que hay un momento, y cómo eso hoy tiene una incorrección que quizás hace 12 años no tenía, ¿no? No puedes sacarle a la obra lo que a vos te incomoda. Yo digo, bueno, pero yo soy la autora. Y una cosa es cuando escribís que no le ves la cara a la gente. Y otra cosa es cuando ves la cara de la gente que está viendo la obra y vos estás diciendo esas cosas. Pero es una tensión muy fuerte. Y por otro lado, yo creo que a mí me interesa como ese desplazamiento porque, claro, en la novela es la pregunta por el deseo de maternar y ahora, entre otras cosas, y ahora eso ya la discusión pública logró poner en el centro de la escena que la maternidad tiene que ver con el deseo y no con ningún otro tipo, no con el azar biológico, etcétera, o con el mandato. Pero hay algo que para mí está en la versión teatral muy enfatizado y que a mí me interesa como en el tono de la contemporaneidad, que es cierto desplazamiento de los términos a la mercantilización, ¿no? Que tiene que ver con lo de los vientres alquilados, etcétera, pero también ¿qué es la pregunta por qué pasa con la autonomía de los cuerpos cuando se vincula eso la lógica del mercado, ¿no? Cuando Milei dice, para decirlo con nombre y apellido, si mi cuerpo es mío, y toma ahí un lema fundamental de los feminismos, mi cuerpo es mío. Si mi cuerpo es mío, yo puedo vender los órganos. Y también comprar los órganos, o puedo vender los niños. Lo que está haciendo es produciendo una traducción de
abismal por derecha de argumentos libertarios, del mismo modo que toma el nombre de lo libertario, ¿no? Pero en ese riesgo estamos todo el tiempo. Mi sensación es que desde una perspectiva, si solo nos atenemos a los contornos de lo políticamente correcto, no tenemos fuerza para discutir contra ese tipo de apropiaciones, ¿no? Discutir contra ese tipo de apropiaciones también nos exige irnos a nosotros a lugares mucho más incómodos de pensamiento, ¿no? Sí, totalmente. Ahí pensaba en una pregunta que retumba mucho y que tengo muchas ganas de ponerle el cuerpo, que es pensar en cómo los activismos feministas y ecologistas, etcétera, están siendo apropiados y fagocitados por lógicas de derecha y de ultraderecha incluso, ¿no? Atravesados por... Bueno, el ejemplo que vos pusiste recién es muy preciso en eso, pero ahora, por ejemplo, con todo el debate constituyente en Chile también están usando el modo de acción gráfico callejero propio de los movimientos emancipadores para hacer campaña contra la Constitución, ¿no? Es muy fuerte eso. Digo, ahí hay algo que nos está interpelando respecto de esa apropiación y bueno, qué significa y cómo, digo, ¿se acuerdan, no? Las bolsas de consorcio con los nombres de los dirigentes de derechos humanos en Plaza de Mayo, ¿no? Hay algo ahí que me parece que es una pregunta incómoda y urgente de encarar. Y en ese sentido, la semana pasada vi la película, digo, volviendo a lo que vos planteabas del documental de Patricio Guzmán, vi otro documental que me impactó mucho, que es Al filo de la democracia. Seguramente muchos lo vieron, ¿no? De Greta, ¿cómo se llama? Petra Costa. Sí, Petra Costa. Sí, la brasileña. Y pensaba en la imagen de... Bueno, lo vi la semana pasada y obviamente hay algo de todo, no sé si conocen el documental o de qué va, pero hace una reconstrucción, es una chica joven, debe tener 30 y pico de años, que es hija de guerrilleros en Brasil y que parte de su historia familiar, de su historia, sí, familiar y personal para hacer un relato de la historia política reciente brasileña que va desde el surgimiento de Lula y el PT hasta Bolsonaro. Sobre todo el impeachment a Dilma, cómo se orquestó esa operación, la cárcel de Lula y el surgimiento de Bolsonaro, ¿no? Y es muy fuerte porque toda esa operación de construcción política que ahí queda descrita, ¿no? Respecto de cómo los partidos tradicionales, para evitar la investigación por corrupción, terminaron liquidando el gobierno y creando al monstruo de Bolsonaro, ¿no? Que tenía un 10% del electorado 4 meses antes de ocupar la presidencia. O sea, fue muy impresionante cómo le abrieron, ahí usando tu metáfora en otro sentido, ¿no? Le abrieron la puerta a que se abismara ese monstruo, ¿no? Y lo pensaba en relación al clima político que estamos viviendo ahora, acá, ¿no? Respecto de esos juegos, ¿no? Respecto de socavar un poder democrático y ese complot también mediático y político respecto de eso, ¿no? Digo, para también lanzar una pregunta incómoda respecto de lo que estamos viviendo ahora, puertas afuera, ¿no? En estos días. Y pensaba en la imagen de El filo de la democracia, el título del documental, en ese doble sentido, ¿no? El filo como el borde del abismo, pero también, de nuevo, lo que desgarra, ¿no? Lo que corta, lo que genera la herida, lo que desangra, ¿no? Eso. No, yo también pensaba sobre el tema de... ¿Querés el micrófono? No. No, pensaba un poco en las manifestaciones que van tomando la calle, los liberales y la derecha. También estoy pensando en los movimientos antivacunas que se dieron mucho en Europa, que también empezaron a hablar sobre el cuerpo, sobre el derecho sobre el cuerpo, muy individualista. Pensaba sobre qué tipo de manifestaciones deberíamos pensar aquella parte progresista, popular,
feminista, bueno, los movimientos feministas hacen protestas más creativas, interpelan más la calle, que se corren, que claramente se corren de lo que ya a veces parece no irrumpen más, porque esas protestas ya también muy compuestas por lo masculino, ¿no? Tradicionalmente masculino, se vuelven muy similares a la misma protesta que están diseñando o están haciendo la derecha liberal. Entonces ahí estoy pensando si no sería interesante empezar a dar debates de qué tipo de protestas y irrupciones ante lo que no estamos de acuerdo, ante este sistema, podrían ser posibles, que irrumpan, que sean diferentes, que despierten otros sentidos. Yo creo que el feminismo sí lo hace, sí lo hizo, poniendo el deseo, ¿no? Eso es lo que a mí me empieza a pasar por la cabeza a partir de las disputas que estamos viendo entre de la democracia ante los liberales que cada vez más aparecen. Digo, por esto del filo de la democracia, ¿no? El título de este documental. Pensaba en lo que decían, en lo que decías vos recién, que yo siento que hay un problema, ¿no? Que es cuando las ciertas situaciones políticas, esto que llamamos democracia, que muchas veces es un régimen muy formalizado de administración de la conflictividad política, es amenazada por fuerzas de derecha que nos ponen ante el abismo, nos ponen ante formas muy reactivas de reorganización de la vida política. Muchas veces reaccionamos ante eso de un modo defensivo. Y ahora, en una situación mucho más difícil, porque la transversalidad no es la misma cuando estás lidiando con un gobierno de derecha, del cual todos somos opositoras, que cuando es un gobierno de un frente democrático más que implica frente a ese gobierno posiciones distintas dentro de los feminismos. Digo, por eso no es la misma. El 8 de marzo del último año no tuvo la transversalidad. Hubo 2 actos de 8 de marzo, hubo 2 actos de 3 de junio. Digamos, lo mismo que pasa los 24 de marzo. Digamos, los calendarios de las luchas también son los calendarios donde se actualizan ciertas conflictividades que estarán así hasta que aparezca un nuevo punto de reunión y de articulación. ¿Cuándo eso aparece? Nunca se sabe. Yo creo que esa es la dinámica de la política, es también la del acontecimiento. Podemos estar mucho tiempo a la defensiva, construyendo, y en todo caso sí, ahí cuando aparece es cuánto somos todas las personas muy capaces de estar prestando atención permanentemente a que ese punto de nucleamiento pueda existir. Mientras tanto, yo creo que estamos en una lógica defensiva, pero esa lógica defensiva tiene que poder ser también la de la interrogación crítica respecto de por qué consignas tan formidables como mi cuerpo es mío puede ser dicha por un sujeto que quiere esclavizarnos a todas. Digamos, porque no quiere otra cosa que defender la esclavitud, digamos, pero lo dice con nuestras palabras. Bueno, ese dilema lo tenía Walter Benjamin en los 20 para decir cómo hacemos para hacer una lengua no capturable por el fascismo. Eso yo creo, o Lacan en el 68 diciendo, en las calles hoy ya se prefigura el amo del mañana, 1968. Es decir, y no porque haya que ser muy pesimista, sino porque me parece que siempre las sociedades son sociedades de conflictividad y antagonismo, y ese antagonismo es un antagonismo social y político, y por lo tanto todo lo que invente alguien, inventemos nosotros, también va a ser posible de ser recapturado, ¿no? Entonces, frente a eso me parece que hay que con mantener abierta también la espera productiva, la paciencia productiva de un acontecimiento, ¿no? Ahí, volviendo a Benjamin, a esa frase tan enigmática, ¿no?, con la que cierra la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, ¿no?, que siempre funciona un poco como esa incógnita, ¿no?, respecto de la estetización de la política o la politización del arte, ¿no? Me parece que son estos momentos históricos donde esa frase se carga de un sentido muy, muy situado, ¿no?, y muy concreto. Y pensaba, por ejemplo, en toda la deriva en torno a los pañuelos, ¿no?, de los pañuelos blancos de las madres,
ese triángulo barato de tela que claramente hermana o vincula, ¿no? Genera como un lazo muy directo entre el movimiento feminista y su lucha por el derecho al aborto y los pañuelos blancos, ¿no? Pero que rápidamente aparecieron los pañuelos celestes y toda una parafernalia, ¿no? de recursos que directamente iban a competir y a instalar, ¿no? Una lógica de usar los mismos recursos, el feto gigante en las manifestaciones, no sé, como una serie de recursos activistas, ¿no? en la manifestación, la plaza partida al medio, ¿no? Y pensaba en algo que también está en tu texto sobre el 2001, el que estuve revisando ayer, en torno a esta idea de creatividad social, ¿no? Es decir, que quizás el legado más importante del 2001 no es tanto que hayan emergido una serie de colectivos artísticos, activistas, sino más bien que cómo se diseminó esa creatividad social, digamos, borrando completamente la frontera entre el arte y la política, digamos, ¿no? Pensando, por ejemplo, en las familias ahorristas que fueron a veranear a la sucursal que tenía capturados sus magros ahorros con la silla reposera, el bronceador y el inflable, ¿no? Como un modo de llamar la atención, muy performático, pero no podemos decir que eso era una performance, era otra cosa, ¿no? Pero que claramente instaló y se multiplicó en muchos lugares del país porque tenía que ver con esa capacidad de diseminación. Digo, lo podemos pensar también en Bruckmann, ¿no? Cuando las obreras textiles sacan la máquina de coser a la calle y empiezan a coser en la calle, a la luz del sol de nuevo, para los inundados de Santa Fe, o cuando los enfermeros del Hospital Francés, ante el inminente cierre del hospital, sacan las camillas a la calle. Digo, hay algo ahí que se propaga como un modo, digámoslo de alguna manera, no artístico, sino performático de acción política, ¿no? Que me parece uno de los legados más potentes del 2001. Pero ¿qué pasa cuando ese aprendizaje también es capturado por la derecha, ¿no? Esa creo que es la pregunta. Y la otra pregunta que está en tu texto, y quizás con esto vuelvo a la hora del otro lado de la pared de este centro cultural, es esa alusión que haces a las pinturas de Alejandra Fenocchio, que estaban en ese momento en el Centro Cultural Conti, como parte de la muestra del 19 y 20, en diciembre del año pasado, ¿no? Y era justamente una pintura de gran formato en la que están retratados sus amigues justamente como cartoneros, ¿no? Y vos te preguntás por la invisibilización o la naturalización de ese paisaje apocalíptico del 2001 que siempre nos remitía a una novela como la de Paul Auster, ¿no? El país de las últimas cosas, esa emergencia de golpe de un sujeto social hambriado, ¿no? Que salía a recorrer las calles para conseguir algo que pudiera darle de comer, y que hoy está de alguna manera formalizado y naturalizado o invisibilizado, ¿no? Para volver a ese paisaje y a lo que nos dice hoy, ¿no? Sí, me parece que es una pregunta tremenda, ¿no? La que estás dejando ahí, porque es como, si tuviera que sintetizar muy rápido eso, diría es la imagen de los vencidos, ¿no? Nosotras diciendo que hoy en nuestro cotidiano yo ya introduje más diferencias. Dije, bueno, están los cartoneros, las cartoneras que están agremiados, que hacen este trabajo de recuperadores urbanos, y después están estas otras personas que ya están ranchando en la calle, perdidas, sin ni siquiera ese recurso a un trabajo, etcétera. Digo, hemos introducido variaciones para reconocer cualitativamente algo que para muchas de nosotros en el 2001 era la expresión más abismal posible, que hubiera gente revolviendo la basura. Digo, pensando estamos acá en la ciudad más rica de este país y salimos a la calle
y el escenario social es el de ese despojo y esa vivencia con los restos del consumo ajeno, ¿no? Y eso, mi sensación es que si en algún lugar podría poner la palabra derrota, más allá de lo que decíamos de esas apropiaciones hace un rato, es en la capacidad de naturalizar ciertas situaciones, ¿no? Creo que de alguna manera de eso se trata también esta conversación y pensarse desde la amistad, las confabulaciones y ver qué otros futuros podemos construir a partir de tener presente ese pasado que nos atraviesa. Si les parece, cerramos acá y en otro momento seguiremos. ¿Sí? Gracias a todos por venir.